Buenas tardes entonces a todos. Hoy vamos a hacer una pequeña revisión del último examen, ¿sí? Que por lo que estuve viendo a la mayoría le fue bien. Creo que creo que eran 5 preguntas, una cosa así, que algunos tuvieron algunos inconvenientes, ¿sí? Eran más bien preguntas de respuesta corta, donde tenían que introducir ustedes una respuesta. Y hay algunas en las que algunos chicos tuvieron inconvenientes y bueno, yo fui recalificando todos los exámenes, así que quédense tranquilo en el caso de algunos errores de acentos y eso. ¿Les quedó alguna consulta, chicos, sobre el examen, aparte de las preguntas estas que vamos a ir viendo? ¿Alguno se encontró con alguna sorpresa o no? ¿No? Bien. Bueno, de todos modos, vamos a hacer una pequeña revisión rapidito de todo el examen y vamos a quitarnos las dudas y después arrancamos con el tema de hoy, ¿sí? Bien. Bueno, como les dije, entonces vamos a hacer una pequeña revisión del examen, ¿sí? Y la pregunta uno, que aparentemente era una pregunta bastante sencilla, ¿sí? Algunos compañeros tuvieron inconvenientes, ¿sí? El 50%, 56% de chicos la respondieron bien. Eh, la primera pregunta decía, ¿es un objeto cuyo valor puede cambiar durante el desarrollo del algoritmo? Y se identifica por su nombre y por su tipo, ¿sí? La respuesta correcta era variable, como está marcado ahí. Después dice la otra, toma uno varios valores de un dispositivo de entrada y los almacena en memoria en las variables que aparecen listadas en la propia instrucción, ¿sí? Si toma desde un dispositivo de entrada, es una instrucción de entrada, ¿sí? Eh, la otra pregunta decía, envía datos a un dispositivo de salida, ¿sí? Si nos va a dar una salida de datos, es una instrucción de salida, sin dudas, ¿sí? Y después dice, esta operación se utiliza para dar valor a una variable en el interior de un algoritmo y permite almacenar en una variable el resultado de evaluar una expresión, perdiéndose cualquier otro valor previo que la variable pudiera tener. Entonces ahí la respuesta sería asignación, ¿sí? Bien. Después la pregunta 2, esta está bastante fácil, el 93% lo contestó bien, que dice el flujo o orden en el que se ejecutan las sentencias de un programa es secuencial. Si no se especifica otra cosa, este tipo de flujo significa que las sentencias se ejecutan en secuencia una después de otra, en el orden que se sitúan dentro del programa. Y la respuesta correcta era verdadera, así como dice ahí. ¿Sí? Bien. La pregunta 3, el 74% también respondió bien, ¿sí? Estos números de porcentajes por ahí van a cambiar, van a ver un poquito más adelante, eh, en función de las recorrecciones que yo hice, ¿sí? Estos serían los valores primitivos que tuvimos antes de recalificar los exámenes, ¿sí? Bien, dice, las estructuras de selección y repetición permiten modificar el flujo secuencial del programa. Verdadero, sí, perfecto, porque la de selección me permite bifurcar, ¿sí? Entre los fragmentos de código y la de repetición me permite volver a realizar ciertas tareas, ¿sí? Es como que yo hago una vuelta hacia atrás. Bien, verdadero entonces la respuesta. Bien, fíjense, esta es una de las preguntas que el 39% había fallado según el sistema, ¿sí? Que después de recalificar este porcentaje subió, ¿sí? Y fíjense que acá el error en sí está en la palabra que escribieron, ¿sí? El concepto en sí lo tienen por lo visto, la persona que realizó este examen. Dice,
Las estructuras de selectivas, no pega, ¿no? Sería las estructuras de selección. ¿Sí? Selección. Bien. Selectiva, selección, se interpreta que la idea está, ¿sí? Y se utilizan para seleccionar las sentencias que se han de ejecutar a continuación, ¿sí? Esta respuesta fue recalificada después, así que fue tomada como válida. Acá también tenemos otro caso. En este caso el 84% respondió bien. Esta persona también puso repetitivas, ¿sí? Y dice, las estructuras de repetición se utilizan para repetir un conjunto de sentencias, ¿sí? Bien. La pregunta 6, que esta está buena, tiene que ver algo con la práctica, tenían que haber seguido la ejecución del algoritmo, el 72% respondió bien, ¿sí? Donde se le pregunta cuánto vale A. Y si miramos un poquito el algoritmo, dice que A vale 0, dice que B vale 1, después A toma el valor de B, por lo tanto A vale 1, después a B se le pasa el valor de A, que no cambia porque sigue siendo 1, B, y después dice, bueno, escribir el valor de B es B, y después dice, escribir el valor de A es A. Entonces, ¿cuánto vale A? 1. Sí, respuesta correcta. Hay algunos chicos que pusieron A vale 1, ¿sí? O A es igual a 1. También la tuve que recalificar. Así que ese 72% sube un poquito. Bien. Pregunta 7. Dice, en este caso, pregunta cuánto vale B. ¿Sí? Bien, un segundito. Es el mismo ejercicio, ¿sí? Que A tomaba 0, B tomaba 1, A tomaba el valor de B, y después preguntaba cuánto vale B. Respuesta correcta, 1 también, ¿sí? Bien. En la pregunta 8, ¿sí? Un segundito, hay un par de preguntas por acá. Sí, tanto Leonardo que tomaste preguntas, respondiste sin acentos, ¿sí? Sí, sí, sí. A Tomás le pasó lo mismo. Bien, como les estaba comentando, yo lo que hice fue, volví a recalificar todas estas preguntas, ¿sí? Por lo tanto, en el caso de ustedes también fue tomado como válidas, ¿sí? Bien, en la pregunta 8 dice, una estructura selectiva es aquella en que se ejecutan unas acciones u otras según se cumpla o no una condición, ¿sí? La selección puede ser simple o doble. Respuesta correcta, como dice ahí, verdadero. Bien. Después, acá tenemos una donde tenemos dos opciones para responder, donde nos dice, las estructuras de selección pueden ser simples o dobles, unas según corresponda. Y dice, se evalúa la condición y si esta da como resultado verdad, se ejecuta una determinada acción o grupo de acciones, y en caso contrario, se salta dicho grupo de acciones. Respuesta correcta, simple. ¿Por qué? Porque solamente realiza tareas en el caso que se cumpla la condición. La otra dice, cuando el resultado de evaluar la condición es verdad, se ejecuta una determinada acción o grupo de acciones, y si el resultado es falso, otra acción o grupo de acciones diferentes. En este caso se contemplan los dos casos, tanto como por verdadero como por falso. Por lo tanto, es doble. Bien. Acá también esta es una respuesta que acá dice repetitiva, ¿sí? Y veamos qué dice la pregunta. Dice, lo que caracteriza, perdón, este tipo de estructura es que las acciones del cuerpo del bucle, cuando hablamos de bucle ya estamos hablando de una repetición, ¿sí? De un rulo, se realizan cuando la condición es cierta. Además, se pregunta por la acción al principio, de donde se deduce que dichas acciones se podrán ejecutar de 0 a n veces. Cuando decimos n, un número cualquiera de veces, ¿sí? Y ahí, bueno, la guía era una sola palabra que indica el nombre de la estructura, ¿sí? Entonces, la respuesta acá debería ser mientras, el nombre de la estructura, ¿sí? La que estuvimos estudiando nosotros. En este caso, repetitiva, bueno, se entiende que una estructura de repetición, también yo lo consideré como válido, ¿sí?
Bien. Después tenemos, esta también estaba fácil, las de verdadero o falso son bastante fáciles, la mayoría respondió bien. Y dice, las acciones del cuerpo del bucle se repiten mientras o hasta se cumpla una determinada condición y es frecuente el uso de contadores o banderas para controlar un bucle. ¿Sí? La respuesta correcta entonces, verdadero. Bien. Después dice, en la pregunta 12, dice, tanto en las estructuras selectivas como en las repetitivas, pueden ser anidadas e introducidas una en el interior de otra. ¿Sí? Y bueno, verdadero la respuesta, el 69% también respondió bien esta pregunta. Bien. Esta pregunta también, la pregunta 13, hay mucha gente que puso procedimiento, porque en el apunte dice procedimiento, ¿sí? En realidad era la parte del diagrama de sistemas donde tenemos entrada, proceso, salida, ¿sí? Entrada es la información dada al algoritmo, el proceso serían las operaciones o cálculos necesarios para encontrar la solución del problema, y la salida sería las respuestas dadas por el algoritmo, ¿sí? O resultados finales de los cálculos, ¿sí? Entonces, esto debería ser entrada, proceso, salida. Fíjense que muchos equivocaron, pusieron procedimiento en realidad, ¿sí? En vez de proceso, y fíjense que el 1,25% recién solamente respondió bien teóricamente, ¿sí? Cosa que después cambió ese número, ¿no? Bien, la pregunta 14. En esta pregunta, alguien me consultó por mensaje, ¿sí? Es como que por ahí aparentemente se mezcló un poquito. Dice, si clasificamos los lenguajes de programación por su paradigma, estos pueden ser, acuérdense, solamente por el paradigma, la única clasificación. Entonces, ahí están marcadas las respuestas correctas, ¿sí? Pueden ser orientados a objetos, imperativos, lógicos, orientados a eventos, estructurados, ¿sí? Ahí yo puse 5 nada más. Hay otros más que también los vimos, ¿sí? Que quedaron afuera. Pero de alto nivel es cuando más se acerca al lenguaje del programador, ¿sí? Compilados o interpretados tenía que ver con la forma que se trataba al código fuente, si se lo compilaba o se lo interpretaba, ¿sí? Bien. La pregunta 15, ¿sí? Acá también hubo gente que me puso el valor de la variable auxiliar era igual a 10, una cosa así, que también lo recalifiqué y los di como correctos, ¿sí? Simplemente acá lo que se esperaba era el valor numérico, ¿sí? Dice, ¿cuál es el valor de la variable aux al ejecutarse la instrucción 5? ¿Sí? Y ahí dice, bueno, que A vale 10, que B vale 20, la variable auxiliar es igual a la variable A, o toma el valor de A. Después dice que A toma el valor de B, y por último B dice que toma el valor de aux, ¿sí? Ya para llegar a ese momento la variable sigue valiendo 10, no cambia en ningún momento. Sí, alguien levantó la mano por ahí. Hola, disculpe, mi nombre es Cristian. En ese caso, ¿hace falta poner la quinta instrucción auxiliar en B o se asigna solamente, automáticamente? No, en realidad esto era una trampita, nada más para que ustedes, a ver si ustedes no se confundían, ¿sí? En realidad en la línea 3, la variable auxiliar ya toma un valor, permiso que... Bien. Ya en la línea 3, la variable auxiliar toma el valor de A, que vale 10, ¿sí? Y Ujú. después a partir de ahí, fíjense que cambia el valor de A, que toma 20, y la variable auxiliar no va a cambiar porque se tomó el valor anteriormente a eso, ¿sí? Simplemente llegar a la línea 5 era para ver, bueno, cómo seguían ustedes las asignaciones que aparecían acá. ¿Se Perfecto, entiende? gracias. Bien. Simplemente por ahí era una patita a ver si ustedes se, se confundían, ¿sí? Bien. Bueno, en la 16 aparecen los operadores, el 96% respondió bien acá. Eh, la 17, ¿sí? El 85% respondió bien. Y acá hubo gente que por ahí se confundió con el menor o igual, ¿sí? Eh,
En la escuela se dice que el más chico le coma al más grande, ¿sí? ¿Puede ser? Acuérdense que el primero, fíjense que dice menor que, ¿sí? El más chiquito aparece a la izquierda, ¿sí? Bien. Eso como para tener en cuenta por las condiciones. Después cuando empezamos a escribir condiciones, a veces no funciona el algoritmo y no sabemos por qué. Y a veces nos confundimos en ese símbolo, ¿sí? Bien. La 18, acá el 46% solamente respondió bien, ¿sí? Eh, esta pregunta también tiene una vueltita, ¿no? Fíjense que el algoritmo dice que A es igual a 5, ¿sí? Después se pregunta si A es menor o igual a 5, entonces dice escribir A. ¿Se ejecuta eso o no? Sí, se ejecuta porque la variable A es igual a 5, es la línea que se va a ejecutar directamente, ¿sí? Y después dice fin algoritmo. Y ahí dice, si se ejecuta la instrucción escribir A, ¿sí? La respuesta es sí se ejecuta. Y la pregunta, ¿qué muestra por pantalla? ¿Muestra 5 o muestra A? El carácter A. Y muestra A. Porque justamente, fíjense que ahí era un juego de variables, donde le dábamos un valor a la variable A, pero sin embargo después lo que mostrábamos por pantalla era la letra A, ¿sí? No el valor de la variable. ¿Por qué? Porque está entre comillas, ¿sí? Bien, esta pregunta tenía también una trampita ahí como para leerla más detenidamente, ¿sí? Bien, en líneas generales, excelentes, anduvieron, ¿sí? Muy bien los rendimientos que tuvieron en los exámenes, ¿sí? Les felicito a todos. Bien, con respecto al examen, entonces, ¿ninguna otra pregunta? No, profe, todo bien. Bien, excelente, entonces. Vamos a arrancar entonces con el tema que queríamos trabajar hoy, ¿sí? Bien, vamos a empezar a trabajar con estructuras de datos, ¿sí? Nosotros hasta ahora estuvimos trabajando con tipos de datos simples, es decir, con variables. Nosotros sabemos, así como en esas preguntas que aparecían en el examen, que las variables son tipos de datos simples. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente pueden almacenar un dato a la vez, ¿sí? Si yo le asigno un valor y después a la línea siguiente le vuelvo a asignar otro valor, el dato anterior se ve pisado, ¿verdad? Bien. Y después aparecen datos estructurados, ¿sí? Dentro de esos datos estructurados podemos tener datos estáticos y datos dinámicos, ¿sí? Los datos estructurados es lo que vamos a empezar a trabajar a partir de ahora, ¿sí? O sea, no es que dejamos de trabajar variables, sino que es el tema que vamos a empezar a trabajar. Bien, dentro de los datos estáticos tenemos lo que llamamos arreglos, ¿sí? Dentro de los arreglos tenemos vectores y tenemos matrices, ¿sí? Los vectores son arreglos de datos de una sola dimensión y las matrices son arreglos de datos de dos dimensiones, ¿sí? Ustedes van a encontrar en algunos materiales que existen arreglos de 3 dimensiones y más, ¿sí? Nosotros vamos a quedarnos con arreglos de 2 dimensiones solamente, ¿sí? Y vamos a llegar hasta ahí. Ya de 3 dimensiones y más, ya serían más especificaciones y prácticamente no se trabajan, ¿sí? Bien. Los vectores, ¿sí? Bien, fíjense. Yo les dije a ustedes que un vector es un arreglo de datos de una dimensión. Cuando yo digo una dimensión, yo lo puedo representar así como está acá, como columnas o como filas, ¿sí? A modo de representarlo. Y yo puedo decir que este arreglo, ¿sí? Tiene 5 posiciones, donde cada cuadradito que tenemos acá, cada recuadro, va a ser una posición y cada recuadro puede almacenar un dato, ¿sí? Bien, los arreglos, ¿sí? Me van a permitir a mí almacenar más de un dato bajo el mismo nombre, ¿sí? Yo puedo tener en este caso este arreglo que se puede llamar vec, por decirlo así, de vector,
y digo que tiene 5 posiciones, ¿sí? Es decir, que sobre el arreglo llamado Beck puedo guardar hasta 5 datos, ¿sí? Bien. Otra particularidad que tenemos acá que vamos a trabajar nosotros es que vamos a trabajar con arreglos que empiezan con el índice 0, ¿sí? Fíjense que tenemos los recuadros para almacenar los valores y debajo aparece otros números que dice índice, ¿sí? Tengo el primer elemento que va a tener el índice 0, el segundo elemento que va a tener índice 1 y en este caso el quinto elemento con índice 4, ¿sí? ¿Qué es el índice? El índice va a ser algo así como la página de un libro para nosotros, ¿sí? Que nos va a llevar a un contenido, ¿sí? Yo sé que mi arreglo se llama Beck y sé que tiene 5 posiciones. El primer elemento tiene el índice 0. Si yo quiero acceder al primer elemento, voy a acceder al elemento o a mi vector con índice 0, ¿sí? Bien. ¿Sí, Jessy? Sí, profe, disculpe, una consulta. Había leído la teoría y decía que teniendo, por ejemplo, un conjunto de 15 elementos, iba a variar si el arreglo era de base 0, me tomaba del número 0, el dígito 0 hasta el 14. Y si es de base 1, me toma del 1 al 15. ¿A qué hace referencia esa base? Justamente lo que estamos hablando acá, al, al índice del arreglo, ¿sí? Hay Ok, lenguajes de programación que trabajan con arreglos de índice 0 o arreglos con base 0, ¿sí? sí, Y otros trabajan con arreglos de base 1. Por sí, ejemplo, yo te puedo decir que .NET o los BASIC trabajan con arreglos de índice 1, ¿sí? Donde el primer elemento tiene el índice 1. claro. Y así, si yo tengo un arreglo, en este caso de 5 posiciones, el último elemento tiene el índice 5. Y hay otros lenguajes como, por ejemplo, JavaScript, Java o PHP, trabajan con arreglos de índice 0. ¿Qué quiere decir? Que el primer elemento es el del índice 0. Ok, gracias. ¿Sí? Sí, Perfecto. Bien. Ya lo vamos a ir entendiendo un poquito cuando empezamos a trabajar. ¿Sí? Un segundito. Bien. Acá tenemos las matrices. ¿Sí? Ahora la vamos a ver como para conocer, ya que hablamos de matrices. ¿Sí? Primero vamos a empezar a trabajar con vectores nosotros, que es un poquito más sencillo. Y después pasamos sí a matrices. La vamos a ver para conocerlas ya que las nombramos, ¿sí? Yo les dije a ustedes que los arreglos tienen una sola dimensión, ¿sí? O tienen filas o tienen columnas, depende de cómo las representamos, ¿sí? Y las matrices tienen 2 dimensiones, es decir, que tienen filas y columnas, ¿sí? Si yo veo una matriz, lo primero que se me viene a la mente es una grilla, ¿sí? Una grilla de valores. Fíjense ustedes acá, yo tengo una matriz que tiene, en este caso, ¿cuántas filas tiene? Tiene 3 filas, ¿sí? Y tiene 1, 2, 3, 4 columnas, ¿sí? ¿Cómo yo referencio un elemento? En este caso, si la matriz se llama A, la primera celda que aparece acá tiene la fila 0, la columna 0, ¿sí? Si yo me vengo al último elemento de la primera columna, vemos que para referenciar a esta posición, decimos el nombre de la matriz A, por ejemplo, decimos fila 2, columna 0, ¿sí? Si ustedes se fijan acá, el subíndice de la fila es el primer valor que aparece y el subíndice de columna es el segundo valor, ¿sí? Bien, esto un poquito a ver a modo de que veamos cómo se representa gráficamente una matriz, ¿sí? Bien, volvemos a los vectores, que es de lo que vamos a trabajar nosotros, ¿sí? Un segundito, parece que alguien... Sí. Bien.
Volviendo un poquito a los vectores. Si yo tengo un vector, en este caso acá, que tiene 6 posiciones, ¿sí? Y quiero escribir el valor 5 en la primera posición. ¿Cómo lo haría yo? En este caso yo dije, tengo un vector que se llama vec, tiene 6 posiciones, ¿sí? Entonces, si quiero escribir en la primera posición, por ejemplo, el valor 5, digo el nombre de mi vector y entre paréntesis el índice en donde yo quiero escribir, ¿sí? En este caso digo igual a 5, es una simple asignación. Lo único que cambia acá es que va a aparecer un índice, ¿sí? Bien, ese índice que ahí aparece como un 0, ¿sí? Es un valor numérico, ¿sí? Para ser un poquito más específico, es un valor numérico entero, ¿sí? Bien, ¿qué quiere decir esto? ¿Yo puedo reemplazar ese número por una variable? Sí, siempre y cuando la variable sea numérica, ¿sí? Bien, después tenemos la lectura. ¿Cómo yo puedo leer un valor del vector? Y también voy a hacer una asignación, ¿sí? En este caso, si quiero guardar en la variable a el valor del vector en la posición 0, ¿sí? Digo que la variable a va a ser igual al vector, entre paréntesis, el índice. En este caso, la posición 0, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, se entiende. Bárbaro. Bien, entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio ahora entonces en nuestro editor, ¿sí? Y en este caso el ejercicio dice, escribir un algoritmo que permita ingresar 5 números y los guarde en un arreglo, ¿sí? Y acá les digo ya como casi por regla, ¿sí? Casi por regla. Cuando trabajamos con arreglos, casi siempre trabajamos con estructuras de repetición, ¿sí? Casi por regla. En este caso tenemos un arreglo de 5 posiciones. Podría ser así como dijeron del ejemplo que decía 15 o 50 o 100 posiciones. Depende de lo que yo necesito guardar, ¿sí? Bien, entonces vamos a pasarnos al editor. Bien. Entonces, vamos a ponerle acá vectores como nombre, ¿sí? Vamos a agrandar un poquito la letra que se vea un poquito más. ¿Y se ve bien, chicos? Sí, Bien, profe. perfecto. Entonces, primero de todo, nosotros hasta ahora las variables las habíamos utilizando sin declararlas, ¿verdad? Bien, ahora vamos a trabajar con arreglos, ¿sí? En este caso, vectores. Si yo voy a trabajar con un arreglo de datos, primero de todo lo tengo que dimensionar. Dimensionar un vector sería darle un tamaño, ¿sí? Entonces, a través de un comando que se llama dimensión, ¿sí? Yo le voy a dar el tamaño a mi vector. Vamos a decir que el vector se llama vec, ¿sí? Para seguir el ejemplo. Y habíamos dicho que eran 5 números que teníamos que ingresar. Por lo tanto, tiene que tener 5 posiciones, ¿verdad? Entonces digo 5, entre paréntesis, y con eso yo lo que hice fue crear o dimensionar mi vector. A partir de ahora, yo tengo un arreglo de datos que tiene, se llama vec, y tiene 5 posiciones. ¿Sí? Perfecto. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Vamos a dejar un espacio ahí. Ahora lo que tengo que hacer es pedirle al usuario que vaya ingresando números para poder guardar en ese arreglo, ¿verdad? Bien. Entonces, a través de una instrucción de salida, le vamos a pedir al usuario que ingrese un número, ¿sí? Bien. Vamos a decirle, ingrese un número, ¿sí? Perdonen el acento. Vamos a leer, ¿sí? En este caso puede ser la variable n. ¿Yo puedo leer directamente en el arreglo? Sí, puedo leer. A mí me parece que queda un poquito más limpio si leo en una variable y después la guardo en el arreglo. ¿Sí? Bien. Entonces, una vez que tengo el dato que ingresó el usuario, lo voy a escribir en el arreglo, ¿verdad? Entonces, acá voy a decir que el vector, que se llama vec, ¿sí? En la posición 0,
va a ser igual a la variable n, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que hice ahí? Ahí lo que hice fue pedirle al usuario que ingrese un número, lo leo y lo guardo en el vector. Puse 9, perdón. Ahí me iba a dar un error porque no tiene 9 posiciones, ¿sí? En la posición 0, ¿sí? ¿Se entiende, chicos, hasta ahí lo que estamos haciendo? Sí, profe, se entiende. Bien. Profe, Sí, cuando uno pone dimensión, ¿se refiere siempre a arreglos? sí, cuando dimensionamos nos referimos, en este caso, a arreglos, ¿sí? Acá yo estoy dimensionando un vector. Si yo quiero dimensionar una matriz, le tengo que dar las dos dimensiones. Yo puedo decir, por ejemplo, dimensión, y ahí digo, vamos a ponerle mat para hacer la diferencia nada más, ¿sí? Y digo que va a tener mi matriz, tiene 3 filas, por ejemplo, ¿sí? Y separo con una coma el segundo valor y digo va a tener 5 columnas, ¿sí? Y con eso dimensioné mi matriz, ¿sí? Vamos a trabajar ahora con vectores que tenemos que tener en cuenta solamente un índice, que es un poquito más fácil, ¿sí? Y dejamos las matrices para adelante que cuando tengamos un poquito más de práctica, ¿sí? Perfecto. Gracias. Bien. Bueno, entonces, ¿cuántas veces tengo que pedir que se ingrese un número? 5 veces, ¿sí? Yo dije puede ser 10, puede ser 50 o 100. Va a ser mucho para hacer así, digamos, escribir, leer, guardar en el lector. Escribir, leer, guardar en el lector. Si vamos a hacer esto repetidas veces, vamos a utilizar una estructura de repetición. ¿Les parece? Entonces yo voy a decir, mi variable i, voy a crear una variable i que va a ser igual a 0, ¿sí? Y después voy a poner un mientras, ¿sí? Que es la estructura, yo le dije que quiero que aprendamos, ¿sí? Y digo mientras mi variable i sea menor, es menor, voy a poner un espacio para que no me junte el igual, menor o igual a ¿cuántos espacios tenía mi vector? 5. 5. 5. Y es decir que el índice del último sería el, si 4. empezábamos de 0, 4. Perfecto. Bien. Entonces, mientras mi variable i sea menor o igual a 4, ¿sí? Vamos a hacer esto. Un espacio por acá. Y ahí está. Lo que vamos a hacer es esto que tenemos acá. Hacemos un control C, perdón, control X, sacamos de ahí y lo pegamos acá. Control V. Bien. Entonces, se cree que yo lo que tengo que hacer acá adentro es incrementar el valor de i para que vaya cambiando, ¿sí? Entonces, por acá, vamos a decir que i va a ser igual a la variable i más 1. Eso tenía un formato de contador, ¿se acuerdan? Que cada vez que se ejecuta esta línea, la variable i va a incrementar en 1. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que hicimos acá? Una estructura de repetición que se cree que va a ir de la posición 0 a la posición 4, pidiendo que se ingrese un número, lo va a leer y lo vamos a guardar. ¿En qué lugar? Acá lo estamos guardando en la posición 0. Si hacemos esto 5 veces, pisamos ese valor las 5 veces. Sin embargo, yo sé que la variable i, que vale 0 el primer paso, para el segundo paso va a valer 1, para el tercer paso va a valer 2, ¿sí? Entonces yo acá puedo poner, en vez del 0, una posición ordinal, voy a poner mi variable i. Entonces, cuando se ejecuta esto, va a ir escribiendo en las diferentes posiciones del arreglo. ¿Les parece? Sí. ¿Sí? Bien. Con la otra, disculpe, con un para también podría ser se podría utilizar. Sí, con el para sale un poquito más fácil. La idea era que veamos esta estructura primero. Sí, con el para es más Bueno, fácil. Sí. Bien. Entonces, acá a mí me parece que me va a generar un error, ¿sí? Vamos a ver el error ese, cuál es, y vamos a tratar de leerlo. Entonces, vamos aprendiendo un poquito a leer eso, ¿sí? Bien.
Yo voy a ejecutar esto, pero para poder ejecutar tengo que compartir todo. Bien. Ahora sí. Bien. Entonces, yo ejecuto esto. Ahí me pide que ingrese un número. Ingreso un 4, ¿sí? ¿Y qué pasó ahí? El primer error que tenemos. ¿Se alcanza a leer? Dice línea 7, instrucción 1, dice error 303, subíndice 0, fuera de rango. Y dice rango de 1 a 5. ¿Qué era lo que me habías preguntado, Jessy, creo que era? Sí, profe. Me habías preguntado qué era el 1 y qué era la base 1 y la base 0. Sí, sí, sí. Bien, en este caso el lenguaje está justamente configurado, ¿sí? Para trabajar con arreglos de base 1, ¿sí? Ok, sí. Entonces nosotros vamos a modificar eso para que Ok. funcione la manera que estamos escribiendo el código. Fíjense, me voy al menú configurar, opciones del lenguaje, personalizar, ¿sí? Y por acá dice utilizar índices en arreglos y cadenas en base 0, ¿sí? Marco esa opción, aceptar por acá, y vuelvo a ejecutar esto. Bien, me pide un número, ingreso un 4, ahora sí me tomó, ¿sí? Ingreso 7, 5, 8, 1. Ejecución finalizada. Me cargó teóricamente los 5 elementos en el arreglo, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? No, profe. Bien. Bien, bien, bien. Vamos a seguir con nuestro ejercicio entonces. Por acá teníamos... Veamos. Esta primera parte del ejercicio ya lo hicimos. Cargamos el arreglo, ¿sí? Hasta ahí no vimos nada. ¿Por qué? Simplemente hemos introducido datos. Es más de uno de ustedes todavía debe estar dudando si esos datos fueron a parar al arreglo, ¿sí? Bien, acá tenemos otra parte que queremos ahora. Dice, luego lo recorra mientras muestra los valores almacenados. Es decir, que ahora vamos a escribir otra parte del código donde vamos a recorrer ese arreglo para poder mostrar los datos que tenemos guardados en él. ¿Sí? Bien. Vamos a ver cómo podemos hacer eso. Ya les comparto, chicos. Bien. Ahora sí. Entonces, vamos a agregar otra parte, otra estructura, ¿sí? A este mismo ejercicio, donde vamos a recorrer todo ese arreglo para mostrar los datos que tenemos guardados en él. ¿Sí? Bien. Yo voy a usar la misma variable i para índice, por lo tanto voy a decir que la variable i va a valer 0 otra vez, ¿sí? Voy a volver a utilizar un mientras, ¿sí? Vuelvo a utilizar un mientras, y digo, mientras la variable i, vamos a decir, mientras la variable i sea menor o igual, habíamos dicho hoy, ¿no? A 5 era, ¿o a cuánto era? A 4. Sí, a 5. A 4, Sí. ¿eh? Era a 4 porque teníamos 5 posiciones, ¿sí? Bien, si valía 0, de 0 a 4. Bien, entonces, ahora lo que tengo que hacer es mostrar lo que hay dentro del vector, ¿sí? Entonces, vamos a poner un escribir, ¿sí? Y acá podemos decir, vamos a poner solamente el nombre del vector y a ver qué pasa. Se llamaba vec, ¿verdad? Entre paréntesis, vamos a poner también la variable i, que sabemos que va a valer de 0 a 4, ¿sí? Acá vamos a decir que i va a ser igual a la variable i más 1, ¿sí? Y de este modo vemos que va a ir incrementando y teóricamente vamos a ir mostrando los valores del vector, ¿sí?
Bien, vamos a volver a ejecutar esto. Yo lo que voy a tener que hacer es volver a cargar el arreglo. ¿Por qué? Porque acuérdense que es un espacio de memoria. Y todo lo que está en memoria, una vez que cierra el programa, se pierde. ¿Sí? Bien, entonces, ingresamos un 4, un 8, un 5, un 7, un 3. Y ahí me dice, fíjense que me mostró 4, 8, 5, 7 y 3. Son los 5 elementos que tenemos dentro del arreglo. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a ver acá. ¿Se entendió, chicos, hasta ahí? ¿Nada raro? Vamos de vuelta entonces a la presentación que teníamos por acá. Y ahí dice que además muestre el promedio de los valores almacenados. ¿Sí? Bien, para hallar el promedio de los valores almacenados, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir acumulando lo que hay en cada posición y después dividimos por la cantidad de elementos, ¿verdad? Bien. Sí. Entonces, vamos a ver cómo hacemos eso. Bien. ¿Puedo hacer otra estructura de repetición? ¿O puedo trabajar en la misma que hice recién? ¿Verdad? Vamos a trabajar en la misma. Vamos a trabajar directamente acá. ¿Sí? Acá vamos a decir que, por ejemplo, mi variable AD de acumulador de datos, ¿sí? Quiere decir que la variable AD va a ser igual a la misma variable, ¿sí? Más lo que hay en el vector en la posición I, ¿verdad? Sí. Entonces acá digo, vec, entre paréntesis, la posición I, y teóricamente, por cada bucle, voy a ir sumando cada uno de los elementos que hay dentro del vector, ¿verdad? Y por último me quedaría, a la salida de esto, decir que el promedio va a ser igual a nuestro acumulador de datos dividido 5 elementos, ¿verdad? Una vez que tengo eso, vamos a escribir y acá vamos a decir que el promedio de datos es, vamos a hacer así, separado por una coma, ponemos promedio. Bien. Y con eso se cree que estaríamos hallando el promedio y mostrando, ¿verdad? Fíjense que en esta primera estructura, ¿sí? Yo estoy guardando dentro del vector lo que hay en la variable n. Es decir, que estoy escribiendo en el vector, ¿verdad? Y en esta otra estructura, lo que estoy haciendo es acumulando en la variable AD lo que hay en el vector. Es decir, le estoy asignando a otra variable su valor. ¿Sí? Estoy leyendo desde el vector. Bien. Y si ejecutamos esto, debería funcionar. ¿Sí? Ingresamos un número, 3, 5, 6, 1 y 7. Y me dice que el promedio de datos es 4,4. ¿Sí? Bien, más o menos tiene coherencia, debe ser sí. Bueno, ¿qué otra cosa podemos hacer acá en este mismo ejercicio? Como para darle otro sentido un poquito, o que se vea un poquito más lindo, mejor dicho, ¿sí? Es en el escribir este que tenemos por acá, ¿sí? Podemos hacerlo un poquito más complejo, ¿sí? Acá podemos decir, entre comillas, podemos decir, la o podemos decir, qué sé yo, el elemento, vamos a unir con la variable i, ¿sí? Y entre comillas, contiene, cerramos las comillas, y ponemos una coma. Bien, entonces de este modo vamos a decir que el elemento 0, 1, 2, 3, 4, 5 contiene y el valor que hay en el vector, ¿sí?
Entonces, de este modo, la salida de los datos va a quedar un poquito más linda, ¿no? Ingresamos valores, ¿sí? Y ahí dice, el elemento 0 contiene 4, el 1 contiene 5, el 2 contiene 2, el 3 contiene 1 y el 4 contiene 9, ¿sí? Y nos vuelve a mostrar otra vez el promedio de datos, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí, chicos? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Está fácil como para trabajar? O sea, Sí. Pregunto, ¿no? Es como que asignó o sea, que imprima en la posición de memoria sería. En la posición de Exactamente. Lo que hicimos fue, con la variable i, mejor dicho, lo que dijimos, bueno, vamos a imprimir el índice del arreglo que contiene el valor tal, ¿sí? Y ahí arma el Sabiendo bucle. que... Perdón. Sí, sí, sí. Y ella arma el bucle y después imprime con el contador ya agregado, ¿no? Exactamente. Exactamente, eso es lo que hacemos. Sí, 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 perfecto. Bien. Bueno, esto es lo que quería que veamos hoy, ¿sí? Que la parte de estructura de datos que vamos a ir trabajando, ¿sí? Vayan leyendo el material de estudio que tenemos ahí en el aula virtual y vamos a empezar a hacer prácticas, ¿sí? Este mes va a ser un poquito más complejo porque ya empezamos a trabajar con arreglos y ya tenemos que tener en cuenta ya no solamente los datos, sino tenemos que tener en cuenta índices, ¿sí? Y les voy a comentar algunas particularidades sobre los arreglos, ¿sí? Sé que hay gente que ya tiene conocimiento en algún otro lenguaje de programación. Yo lo que quiero que sentemos como base es lo siguiente. Los arreglos, una vez que yo los declaro con un tamaño, no lo puedo cambiar, ¿sí? Los arreglos van a contener datos homogéneos. ¿Qué quiere decir esto? O van a contener todos caracteres o letras, o van a contener todo números, ¿sí? Más allá que en la práctica los lenguajes de programación nos permiten hacer otras cosas, ¿sí? La base de la programación empieza por acá, ¿sí? Un arreglo tiene datos homogéneos. Una vez que yo le creo con un tamaño, no lo puedo cambiar, ¿sí? Entonces vamos a empezar a trabajar con esas reglas, ¿sí? Después me van a decir, bueno, sí, pero en tal lenguaje yo puedo redimensionar. Sí, se puede redimensionar, pero lo hace el lenguaje para mí. No es que yo lo estoy redimensionando, ¿sí? Si yo quiero cambiar el tamaño de un arreglo, yo lo que hago es crear otro arreglo, mudar todos los datos, destruir el arreglo que tenía y crear uno nuevo con el tamaño que necesito y volver a escribir los datos, ¿sí? Bien, ese sería el método para cambiar el tamaño de un arreglo, ¿sí? En realidad es crear otro con el tamaño que necesito, ¿sí? Bien. Bueno, chicos, si no queda ninguna pregunta, sería todo por la clase de hoy, ¿sí? Bueno, profe. Hoy sube los Eh, ejercicios. mm, sí, yo le subo este ejercicio que estuvimos haciendo hoy, ¿sí? Y le voy a subir una lista de ejercicios que quiero que vayamos haciendo con respecto a los arreglos, ¿sí? Vamos a trabajar de una manera muy sencilla primero y después la vamos a ir complicando un poquito, ¿sí? Sé que en el material de estudio hay otros ejercicios, ¿sí? Pero lo que más me interesa es que sigamos la línea en la que yo lo voy a ir subiendo. ¿Por qué? Porque así vamos manejando una complejidad más gradual, ¿sí? Bien. Excelente, chicos, entonces, sería todo por hoy, ¿sí? Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, profe. Adiós. Adiós.